11 cazas japoneses giran en círculos arriba. Un corcel de los marines solitario avanza penosamente por el cielo dejando una estela de humo por una línea de combustible perforada. El piloto no tiene altura, no tiene ventaja de velocidad, no tiene apoyo. El manual dice que hay que trepar y huir. Él hace lo contrario. Empuja la palanca hacia adelante y se lanza en picado hacia la superficie del océano, volando como aprendió sobre los campos de maíz de Kansas al amanecer. Los Zero lo siguen confundidos. 30 segundos después, su formación queda destrozada. Rabaul, febrero de 1944. El cielo sobre las Islas Salomón no perdona los errores. Huele a combustible de aviación quemado y a sal marina. La cabina de un F-4U Corsair a 12.000 pies es estrecha, ruidosa, y vibra con el latido de 18 cilindros que hacen girar una hélice enorme. El panel de instrumentos brilla débilmente. La palanca tiembla bajo manos curtidas. Debajo el Pacífico se extiende interminable e indiferente, tragándose los restos sin ceremonia. Esta es la escuadrilla de caza de los marines, un PMF-124, operando desde la pista de Toroquina en Bougainville. Vuelan misiones de escolta de largo alcance, adentrándose profundamente en territorio controlado por Japón. Las probabilidades están calculadas y son brutales. Cada salida consume combustible, máquinas y hombres. Los reemplazos llegan cada semana jóvenes y mal entrenados. Algunos duran 5 misiones, otros solo una. La matemática es simple. Los Zero japoneses superan en número a los cazas de los marines, 3-1 en la mayoría de los combates. El Zero trepa más rápido, gira con mayor precisión y lo pilotan aviadores con años de experiencia en combate. La doctrina estadounidense es clara: mantener la altura, usar la velocidad y los ataques en picado. Nunca jamás girar con un Zero. Las reglas están escritas con sangre refinadas durante 2 años de combate en el Pacífico. Funcionan cuando los pilotos las siguen. Las tasas de supervivencia mejoran. Desviarse significa morir. Pero la doctrina asume que tienes opciones. Asume que puedes elegir cuándo combatir. Sobre Rabaul, a comienzos de 1944, los pilotos de los marines rara vez tienen ese lujo. Vuelan escoltando bombarderos, aviones de reconocimiento fotográfico y misiones de abastecimiento. No pueden abandonar a quienes protegen. Cuando los Zero caen sobre ellos desde arriba, absorben el primer ataque e intentan sobrevivir lo suficiente para romper el contacto. La mayoría no lo logra. Lo que los aviadores recuerdan es el sonido. El rugido del motor radial Pratt & Whitney a potencia de combate. El traqueteo de las cámaras de tiro al ciclar. El crepitar de las radios mientras los pilotos cantan las posiciones enemigas. Bandidos arriba. A las 3. Rompan a la izquierda. Luego, el alarido de los cazas en picado. El martilleo entrecortado de los cañones de 20 milímetros atravesando el aluminio. El sonido húmedo de los proyectiles al golpear carne. A veces el terrible silencio cuando un motor se detiene, o un ala se pliega y un corsair comienza su larga caída hacia el mar. En este crisol vuela un piloto al que el escuadrón llama el granjero. No parece un guerrero. Alto, delgado, con ojos entrecerrados por el sol y manos que recuerdan haber guiado un tractor antes que una palanca de mando. Graduado de ninguna parte importante con formación en agricultura. Habla en frases lentas como si comprobara la solidez estructural de cada palabra. Sus compañeros lo llaman lento, algunos cauteloso. Lee de forma obsesiva, estudia los informes posteriores a la acción y hace preguntas que irritan a su oficial al mando. El invierno de 1944 se clavó en los huesos de cada marín destinado en las Islas Salomón. El calor convertía los trajes de vuelo en segundas pieles empapadas de sudor. La humedad empañaba las gafas en segundos tras salir de la sala de espera. Abajo la selva se extendía interminable y verde, ocultando aviones estrellados que nunca serían recuperados. Arriba, el cielo pertenecía a quien dominara la altura y la agresividad. Este era el apogeo de la campaña de salto de islas.
La aviación del Cuerpo de Marines se había comprometido con el apoyo aéreo cercano y la escolta de bombarderos, una doctrina basada en la creencia de que la superioridad aérea podía conquistarse mediante desgaste y potencia de fuego. En teoría, formaciones de F-4U Corsair barrerían por delante de las columnas de bombarderos, destruirían a los interceptores japoneses y regresarían a casa bajo el paraguas protector del apoyo mutuo. En la práctica, era una matanza. Los cazas japoneses destrozaban las formaciones con una violencia metódica. Los A-6M0 trepaban alto, se colocaban con el sol a sus espaldas y se lanzaban sobre los Marines a velocidades de cierre, que superaban las 500 millas por hora. El ataque frontal se convirtió en la táctica distintiva de los escuadrones de caza de la Marina Imperial. Era brutal, eficiente y psicológicamente devastador. El Corsair tenía 6 ametralladoras calibre 50, pero el piloto solo disponía de segundos para seguir adelantar y disparar antes de que el enemigo pasara de largo o atravesara la formación. La mayoría de los Marines caía sin haber logrado un impacto significativo sobre sus atacantes. Los pilotos lo sabían, las tripulaciones de tierra lo sabían, los japoneses lo sabían. Para febrero, las tasas de pérdidas en algunas misiones superaban el 25%. Vuelos enteros se evaporaban sobre el puerto de Rabaul o en las rutas marítimas cerca de Bougainville. Las tripulaciones cumplían sus rotaciones en un estado de resistencia fatalista, contando las misiones como días de prisión, sabiendo que las probabilidades estaban en contra de la supervivencia. En este entorno llegaron miles de jóvenes que nunca habían visto combate. Muchachos de granja de Iowa, mecánicos de Detroit, estudiantes universitarios que habían abandonado obreros de fábrica que se habían ofrecido voluntarios, o habían sido reclutados para una guerra que exigía que se metieran en tubos de aluminio y volaran hacia tormentas de acero. Aprendieron disciplina de formación, gestión del oxígeno y a apuntar un arma con guantes congelados a gran altura. Pero nadie les enseñó cómo sobrevivir cuando la doctrina fallaba. No había un manual para eso, solo aceptación y suerte. El BMF-124 probó tácticas, formaciones más cerradas, altitudes escalonadas, barridos de caza por delante de los bombarderos cuando el combustible lo permitía. Pero a comienzos de 1944, los Corsair volaban al límite de su alcance máximo solo para llegar a objetivos como Rabaul. Llegaban con poco combustible, combatían en desventaja y corrían de regreso a la base, esperando que los tanques no se vaciaran sobre el océano abierto. El sonido de todo aquello era ensordecedor e irreal. El rugido de los motores radiales, a potencia de crucero. El traqueteo de las torretas al ser probadas. El crepitar de la radio. Luego el alarido del ocero en picado. El martilleo del fuego de cañón. El golpe húmedo de los proyectiles al impactar en la carne. Y a veces, el terrible silencio cuando el motor de un Corsair se detenía y el avión comenzaba su caída hacia el mar. Fue en este crisol donde el primer teniente James Holloway voló su 23ª misión. James Holloway no parecía un hombre destinado a reescribir las tácticas de caza. Era callado, metódico, más pensador que hablador. Nacido en el condado de Russell, Kansas, en 1918, de padres agricultores, pasó su infancia rodeado de campos de trigo, tormentas de polvo y el zumbido constante de la maquinaria agrícola. Su padre cultivaba 200 acres de trigo y maíz. Su madre llevaba las cuentas y criaba a 4 hijos. Holloway creció viendo a la gente resolver problemas con recursos limitados y sin planes de respaldo. Aprendió a volar a los 16 años, no en una academia militar, sino en una operación de fumigación aérea cerca de Hayes. El dueño Frank Morrison necesitaba ayuda durante la temporada de cosecha. Le ofreció a Holloway 25 centavos la hora para mezclar químicos y repostar aviones. Holloway dijo que quería aprender a volar. Morrison se rió y luego aceptó. El entrenamiento fue brutal y práctico. Sin libros, sin teoría, solo Morrison gritando instrucciones desde el suelo, mientras Holloway luchaba con un biplano Stearman maltrecho en pasadas a baja altura sobre los campos de maíz. La fumigación enseñaba una física que ningún aula podía replicar: volar a 3 metros del suelo a 90 millas por hora,
leer el terreno con la visión periférica, anticipar cambios de viento, observando los patrones de polvo girar con dureza al borde del campo, sin entrar en pérdida ni golpear un ala. Las reglas de Morrison eran simples. Volar bajo volar suave, nunca entrar en pánico. Si subes cuando deberías girar, mueres. Si te congelas cuando deberías reaccionar, mueres. Holloway aprendió rápido o habría abandonado. El trabajo era peligroso e implacable. Cada temporada morían pilotos, chocaban contra líneas eléctricas que no veían, calculaban mal la altura sobre las copas de los árboles, entraban en pérdida en giros cerrados sin altura para recuperarse. Morrison perdió a 2 pilotos en el primer verano de Holloway. Ambos eran hombres experimentados que cometieron un solo error. Holloway asistió a sus funerales y aprendió que a 3 metros del suelo no había margen de error, ni segundas oportunidades, solo física y consecuencias. Para 1937, Holloway había acumulado más de 300 horas de vuelo, todas por debajo de los 30 metros. Podía pasar un Stearman entre un granero y un silo, volar invertido, para inspeccionar un campo y aterrizar en una carretera rural con viento cruzado. Morrison decía que era el mejor piloto natural que había entrenado jamás. Pero cuando Holloway intentó alistarse en la aviación naval, el reclutador miró su solicitud y se echó a reír. Sin título universitario, sin experiencia militar, con antecedentes en agricultura. La Marina quería graduados de academias y estudiantes de ingeniería, no chicos de granja que olían a pesticida y aceite de motor. Holloway lo intentó de nuevo en 1939. Rechazado. Probó con la Fuerza Aérea del Ejército. Rechazado por edad y deficiencias educativas. Frustrado, regresó a Kansas y siguió volando fumigadores, ahorrando dinero, esperando una oportunidad que parecía no llegar nunca. Entonces, ocurrió Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941 lo cambió todo. Los estándares de alistamiento bajaron de la noche a la mañana. El ejército necesitaba pilotos desesperadamente. Holloway entró en una oficina de reclutamiento del Cuerpo de Marines en Topeka el 10 de diciembre. Aprobó el examen físico. Aprobó la prueba de aptitud. Firmó los papeles y fue enviado a Pensacola para entrenamiento de vuelo en enero de 1942. Tenía 23 años mayor que la mayoría de los cadetes, y se comportaba con la confianza silenciosa de alguien que ya había sobrevivido a 1000 casi accidentes a la altura de las copas de los árboles. El entrenamiento en la Estación Aérea Naval de Pensacola dejó al descubierto la brecha entre Holloway y los demás cadetes. La mayoría eran universitarios rápidos con las matemáticas y la teoría de navegación, cómodos con la disciplina militar y la jerarquía de mando. Holloway no lo era. Le costaban las clases teóricas. Cuestionaba procedimientos que le parecían ineficientes. Volaba con una suavidad que los instructores notaban pero no sabían explicar. Sus aterrizajes eran perfectos, sus acrobacias competentes, pero su enfoque de las maniobras de combate parecía incorrecto, demasiado lento, demasiado cauteloso, demasiado parecido al de un hombre que ahorra combustible sobre interminables campos de trigo. Un instructor escribió en su evaluación: demuestra excelente control de la aeronave, pero carece del instinto agresivo requerido para operaciones de caza. Se recomienda reasignación a transporte o patrulla. Holloway ignoró la recomendación. Siguió volando. Se graduó en la mitad de su promoción, ni celebrado ni descartado, y recibió órdenes para la estación aérea del Cuerpo de Marines de Cherry Point, en Carolina del Norte, para entrenamiento avanzado de caza. Cherry Point lo introdujo al F-4U Corsair, un avión enorme y complejo que aterrorizaba a la mayoría de los nuevos pilotos. El Corsair era rápido, potente e implacable. Tenía tendencia a entrar en pérdida en giros cerrados. Su largo morro bloqueaba la visibilidad frontal durante el aterrizaje. El tren de aterrizaje era estrecho y propenso a colapsar. Los primeros modelos mataron a más marines en accidentes de entrenamiento que en combate. A Holloway le encantaba. El Corsair le recordaba a los fumigadores sobrecargados que había volado máquinas temperamentales que exigían atención constante y manos suaves. Aprendió sus manías.
Lo volaba como Morrison le había enseñado, bajo y preciso, sin luchar nunca contra el avión, siempre trabajando con él. Sus compañeros en Cherry Point lo llamaban el granjero. Algunos lo decían en tono de burla, otros con un respeto a regañadientes. No bebía en exceso ni buscaba emociones fuertes. Estudiaba los manuales de mantenimiento. Preguntaba a los jefes de mecánicos sobre el rendimiento del motor a distintas altitudes. Pensaba en sistemas, cómo se movía el avión, cómo funcionaban las formaciones, dónde estaban las vulnerabilidades. Sus iguales lo respetaban, pero no lo comprendían del todo. Era competente, sereno y extrañamente intrépido, de una manera que se parecía menos a la fanfarronería y más al cálculo. En noviembre de 1943, Holloway recibió órdenes para el VMF-124 con despliegue al Pacífico Sur. Zarpó de San Diego en diciembre, cruzó el Canal de Panamá y llegó a Espíritu Santo a comienzos de enero de 1944. Desde allí voló hacia el norte hasta la pista de Toroquina en Bougainville, una franja de barro abierta a machetazos en la selva, hogar de 2,000 Marines y una docena de Corsair apenas operativos. Su nuevo comandante de escuadrón, el capitán Richard Stafford, era un oficial estricto veterano de Guadalcanal, que valoraba la disciplina y la integridad de la formación. No fomentaba iniciativas individuales. Cuando Holloway empezó a hacer preguntas técnicas durante los briefings sobre tácticas a baja altitud, Stafford respondió secamente: «La doctrina existe por una razón. Los pilotos que se desvían mueren». La discusión terminó ahí. Pero Holloway siguió pensando. El problema que enfrentaban los escuadrones de caza de los Marines a comienzos de 1944 no era solo táctico, era matemático. Los F-4U Corsair estaban siendo derribados más rápido de lo que podían llegar los reemplazos. Los Zero japoneses, en particular, la variante A6M5, dominaban los combates a corta distancia. El Zero era más ligero, giraba mejor a velocidades de combate y trepaba más rápido por debajo de los 15,000 pies. Sus pilotos eran veteranos curtidos en China, Filipinas y 2 años de guerra en el Pacífico. Cazaban en parejas coordinadas, explotando la altitud y la energía con precisión quirúrgica. La doctrina de los marines reconocía la desventaja: nunca girar con un Zero, usar velocidad y altitud, atacar desde arriba, romper el combate en picado. Las tácticas funcionaban cuando las condiciones las favorecían. Pero las misiones de escolta a objetivos como Rabaul eliminaban esas ventajas. Los Corsair llegaban al alcance máximo con poco combustible, y a menudo eran sorprendidos por Zero que se lanzaban desde una altitud superior. La doctrina decía extenderse en picado y correr hacia casa. La realidad decía que los bombarderos necesitaban protección y huir significaba abandonarlos a la matanza. La matemática era brutal. En enero de 1944, el VMF-124 perdió 8 pilotos en 4 semanas. Los pilotos de reemplazo llegaban verdes, entrenados en Estados Unidos contra blancos cooperativos y escenarios previsibles. Duraban una media de 6 misiones antes de morir o resultar heridos. El escuadrón operaba en un estado de desgaste constante, rotando caras nuevas en cabinas aún calientes del ocupante anterior. Los informes de inteligencia documentaban el problema en términos clínicos: las tácticas enemigas favorecen el combate vertical. Nuestros cazas carecen de ventaja posicional en el punto de contacto. Las recomendaciones incluían mejor alerta temprana, mayor capacidad de combustible y una disciplina de formación mejorada. Ninguna abordaba el problema fundamental: cuando los Zero controlaban la altitud y elegían los términos del combate, los marines morían. Holloway observó este patrón repetirse misión tras misión. Voló escoltas a Rabaul, a Kavieng, a Buka. Vio a los Zero colocarse por delante de los bombarderos, invertir el avión y lanzarse en picado directamente a través de la formación. Vio a los Corsair intentar trepar para enfrentarlos, perdiendo velocidad y convirtiéndose en blancos fáciles. Vio a los puntos romper formación para perseguir Zero en combates de giro que no podían ganar. Dibujaba esquemas en sus cuadernos, calculando ángulos y estados de energía, tratando de comprender la geometría de por qué la doctrina seguía fallando. Empezó a hacerse preguntas.
¿Y si dejábamos de intentar trepar? ¿Y si los obligábamos a combatir a baja altitud? Sus compañeros lo miraban como si estuviera loco. La baja altitud significaba no tener escape. Significaba estrellarse contra el océano si calculabas mal. Violaba todos los principios del combate aéreo. El capitán Stafford cortó la discusión durante un briefing. Seguimos la doctrina, teniente. Despedido. Pero Holloway no podía sacudirse una convicción creciente. El Corsair era más pesado que el Zero, con un motor más potente y mejor manejo a alta velocidad. A baja altitud, en aire denso, esas ventajas podían importar. Y Holloway había pasado 300 horas volando a 3 metros del suelo, aprendiendo a leer el terreno, a usar el efecto suelo, a maniobrar en un entorno donde la vacilación significaba la muerte. Había sobrevivido haciendo lo que parecía imposible. Se preguntó si los mismos principios podrían aplicarse sobre el agua. Entonces, llegó el 12 de febrero de 1944, la misión que lo pondría todo a prueba. La sala de briefing en Toroquina olía a mojo y humo de cigarrillo. Mapas cubrían las paredes mostrando posiciones japonesas, concentraciones conocidas de artillería antiaérea, y la larga ruta sobre el mar hasta Rabaul. El mayor William Grayson, oficial de inteligencia, estaba al frente con una vara de madera señalando puntos en el mapa. El objetivo es el puerto de Rabaul. Ataque de bombarderos contra buques e instalaciones portuarias. 12 bombarderos en picado SBD Dauntless. 6 Corsair de escolta. Misión al alcance máximo. El combustible será crítico. Hizo una pausa para que calara. Esperen fuerte oposición de cazas. Los informes de inteligencia indican al menos 30-0 basados en los aeródromos de Rabaul y Tobera. Interceptarán. Se aplican las tácticas estándar. Mantengan la altitud. Protejan a los bombarderos. Desenganchen si se ven superados. ¿Preguntas? Holloway levantó la mano. ¿A qué altitud volarán los bombarderos Grayson? Consultó sus notas. 14.000 pies en la aproximación. Picarán a 8.000 para la pasada de bombardeo. ¿Y si nos atacan desde arriba a 14.000? La expresión de Grayson se endureció. Sigue la doctrina, teniente. Extiéndase, reagrupe, vuélvala a entrar si es posible. Siguiente pregunta. No hubo más preguntas. Los pilotos salieron hacia sus aviones. Holloway caminó hasta su Corsair número de cola 57, aparcado en un parapeto al borde de la pista. El sargento Bill Mackenzie, su jefe de mecánicos, estaba terminando las comprobaciones previas al vuelo. Mackenzie era un inmigrante escocés bajo y robusto, con las manos manchadas de grasa y un carácter escéptico. Había mantenido el avión de Holloway en vuelo durante 3 meses de operaciones, parcheando agujeros de bala, improvisando piezas y sacando rendimiento de un motor que llevaba mucho tiempo superando sus horas oficiales. Mackenzie alzó la vista cuando Holloway se acercó. Tanques llenos, señor. Armas cargadas, 600 balas por arma. La presión de aceite está un poco alta, pero dentro de límites. Volará. Holloway asintió, luego dudó. Mac, necesito que hagas algo inusual. Los ojos de Mackenzie se entrecerraron. ¿Qué tan inusual? Necesito que ajustes la mira. Baja el punto 2 grados. Mackenzie parpadeó. Señor, eso le va a desajustar el tiro a distancias normales de combate. Lo sé. Hazlo de todos modos. Mackenzie lo miró unos segundos, y luego se encogió de hombros. Su funeral, teniente. Holloway subió a la cabina. El asiento estaba gastado, los instrumentos eran familiares. Se aseguró, conectó el oxígeno, revisó los controles. El motor Pratt & Whitney tosió, cobró vida y se estabilizó en un ronroneo grave. A su alrededor, otros Corsair arrancaban. El humo azul del escape se deslizaba sobre la pista. La voz del capitán Stafford crepitó por la radio. Todas las secciones informen. 1 a 1, los pilotos respondieron. Holloway pulsó el micrófono. 57 listo. La formación rodó hacia la pista, se alineó y despegó hacia el cielo gris de la mañana. Ascendieron lentamente formando una escolta suelta alrededor de los bombarderos. El rumbo era norte-noroeste sobre océano abierto hacia Rabaul.
Holloway se acomodó en el ritmo del vuelo, escaneando instrumentos, vigilando la formación, ahorrando combustible. No tenía forma de saber que en menos de una hora estaría solo sobre territorio enemigo, enfrentando una decisión para la que ninguna doctrina lo había preparado. Los Zero aparecieron 20 minutos antes del objetivo. Holloway los vio primero pequeños puntos altos y al frente brillando al sol. Pulsó la radio. Bandidos a las 12 altos, Ángeles 20. La voz del capitán Stafford regresó seca y tensa. Todas las secciones mantengan formación. Prepárense para combatir. Los Zero treparon aún más colocándose. Era táctica japonesa de manual ganar altura, ganar velocidad, atravesar la formación en picado y dispersarla. Los Corsair de los marines se cerraron intentando presentar campos de tiro superpuestos. Los bombarderos continuaron su avance comprometidos con la pasada. Entonces los Zero se invirtieron y picaron. 11 aviones cayendo a más de 500 millas por hora. Los cañones de 20 milímetros escupiendo trazadoras. El cielo estalló. Stafford ordenó la ruptura. Sección roja, rompan a la derecha. Sección azul, rompan a la izquierda. Holloway rompió con fuerza. Sintió las fuerzas G aplastarlo contra el asiento. Un Zero pasó tan cerca que pudo ver el rostro del piloto. Tiró para seguirlo, pero el Zero ya estaba trepando intocable. Otro Zero entró desde sus 7. Holloway hizo un tonel rápido, picó y extendió. El Zero lo siguió. Su punto, el teniente Marcus Chen, gritó por la radio. 57, tienes uno pegado a la cola. ¿Lo veo? Holloway empujó la palanca de gases y picó más pronunciado. El Corsair aceleró. El Zero igualó la velocidad. Ya estaban a 8,000 pies y cayendo rápido. La doctrina decía, extiende, usa la velocidad para separarte, luego trepa y recupera altura. Holloway miró el indicador de combustible. Medio tanque. No lo suficiente para trepar y pelear. Tomó una decisión que desafiaba todo instinto. Empujó la palanca hacia adelante y siguió descendiendo. 6,000 pies, 4,000, 2,000. La superficie del océano subía a toda velocidad gris e infinita. El piloto del Zero dudó. Los cazas estadounidenses no se lanzaban hasta el nivel del mar. Trepaban. A este se le estaba acabando el cielo. Holloway niveló a 15 metros sobre las olas. El Corsair tembló en el efecto suelo, el aire denso amortiguando el avión. Redujo ligeramente gases, bajó la velocidad a 200 millas por hora. El Zero, aún en picado, se pasó de largo y tuvo que tirar con fuerza para no tocar el agua. Holloway lo vio cruzar por encima el piloto luchando por el control. Entonces, otros 2 Zeros se lanzaron sobre él. Holloway hizo algo que nadie en el Teatro del Pacífico había intentado jamás. Voló el Corsair como un fumigador. Giró bruscamente a la izquierda, luego a la derecha, rozando las crestas de las olas usando el oleaje como terreno. Los Zero intentaron seguirlo, pero a 15 metros. Perdieron la referencia visual. El agua abajo les confundía la percepción de profundidad. Tiraron hacia arriba para reposicionarse. Holloway siguió moviéndose. Inclinaciones violentas, subidas repentinas a 30 metros, y luego caídas de nuevo al nivel de las olas. Leía el océano como había leído los campos de trigo, anticipando, reaccionando sin mantener nunca una línea constante. El Zero giraba en círculos frustrado, incapaz de preparar un tiro limpio. La maniobra no tenía nombre. Holloway actuaba ahora por puro instinto. Un instinto forjado en 300 horas volando fumigadores sobre los campos de Kansas al amanecer. Viró con fuerza a la izquierda la punta del ala del Corsair, casi tocando la espuma. Un Zero se lanzó desde arriba. El fuego de cañón coció el agua a unos 20 metros detrás de él. Holloway tiró bruscamente hacia arriba hasta los 30 metros. La subida repentina le hizo perder velocidad, pero obligó al Zero a ajustar su ángulo de picado. El piloto japonés salió tarde, pasó por debajo de Holloway y tuvo que trepar de inmediato para no clavarse en el océano. Otros 2 Zeros se recolocaron entrando desde lados opuestos para intentar encerrarlo. Holloway vio la convergencia. Hizo algo que Morrison le había enseñado sobre los campos de maíz.
Rodó invertido, tiró de la palanca y revirtió la dirección con tal violencia que la estructura del avión crujió. Los Zero, comprometidos con sus ángulos de intercepción, se cruzaron de largo sus formaciones desordenadas. Uno trepó. El otro rompió a la derecha momentáneamente confundido. Holloway volvió a bajar a 15 metros. La superficie del océano era ahora su terreno. Leía las olas, los patrones de viento, la forma en que la luz del sol se reflejaba en el agua. Hizo un quiebre a la derecha, siguiendo el valle de una ola luego, un tonel rápido a la izquierda, cuando otro Zero hizo una pasada de tiro. El aire denso a nivel del mar daba al Corsair una estabilidad inesperada. El efecto suelo amortiguaba el avión, reduciendo la necesidad de ajustes constantes de trimado. El peso del Corsair, una desventaja en altura, se convertía aquí en un ancla, impidiendo que la turbulencia los zarandeara. Los Zero estaban teniendo dificultades. A 15 metros su ventaja de velocidad se evaporaba. No podían picar sobre él sin arriesgarse a impactar con el agua. No podían girar con él a esa altura sin perder de vista el horizonte. Holloway estaba volando en un entorno para el que nunca habían entrenado, usando el océano como una pared que comprimía la geometría de sus ataques. Aumentó potencia, aceleró hasta 250 millas por hora y voló recto durante 30 segundos. 3 Zeros se alinearon detrás de él creyendo que lo tenían atrapado. Holloway esperó, contó en silencio, luego cortó gases y desplegó 15 grados de flap. El Corsair desaceleró violentamente. El Zero de cabeza se pasó de largo su piloto, tirando con fuerza de la palanca para evitar la colisión. El segundo Zero rompió a la izquierda. El tercero trepó. Holloway retrajo flaps, añadió potencia y giró por dentro del arco del Zero que trepaba. Por primera vez en el combate tenía una solución de tiro. Apretó el gatillo. Las ametralladoras calibre .50 martillearon. Las trazadoras caminaron a lo largo del fuselaje del Zero. El humo brotó de su motor. El Zero rodó a la derecha perdiendo combustible y se clavó en el océano a unos 200 metros por delante. Los Zero restantes circularon más alto, inseguros. Los cazas estadounidenses no combatían así. No se quedaban bajos. No usaban el agua como escudo. Este piloto estaba rompiendo todas las reglas y estaba funcionando. Holloway miró el indicador de combustible, menos de un cuarto de tanque. Tenía quizá 20 minutos antes de que el motor se detuviera. Viró hacia el sur, manteniéndose a 15 metros, zigzagueando al azar, convirtiéndose en un blanco imposible. Los Zero lo siguieron unos minutos, y luego rompieron el contacto, reacios a gastar combustible, persiguiendo a un solo avión a nivel de las olas. Holloway quedó solo. El vuelo de regreso a Toroquina duró 43 minutos. Holloway se mantuvo a 15 metros hasta cruzar al espacio aéreo aliado. Luego trepó lentamente para ahorrar combustible. El motor tosió 2 veces, hambriento de gasolina, pero siguió funcionando. Llamó a la torre por radio. 57, solicito aterrizaje prioritario. Poco combustible. La torre lo autorizó de inmediato. Llevó el Corsair con los vapores justos, tocó pista con dureza y rodó hasta detenerse al final de la pista. El motor se apagó cuando salió de la calle de rodaje. El personal de tierra corrió hacia él. Holloway se desabrochó, salió de la cabina y se quedó de pie sobre el ala con las piernas temblando por la adrenalina y el agotamiento. El sargento Mackenzie llegó primero, mirando fijamente el avión. Señor, sus alas están cubiertas de sal. ¿Qué tan bajo volaba? Más bajo de lo que debería, respondió Holloway en voz baja. Minutos después, llegó el capitán Stafford, vivo pero furioso. Su Corsair había recibido impactos en el combate y había perdido a un piloto, el teniente Chen, el punto de Holloway. Stafford se acercó con la mandíbula tensa. ¿Dónde demonios estaba Holloway? Desapareció de la radio. En combate a baja altitud, señor. Tenía 11-0 encima. Stafford parpadeó. 11, sí, señor. La voz de Holloway era tranquila, factual. Me atacaron tras la ruptura inicial. Bajé al nivel del mar, volé a ras. De ola, usé el efecto suelo y el enmascaramiento del terreno.
No pudieron preparar ataques limpios. Derribé uno confirmado, dañé otros 2 y rompí contacto. Stafford lo miró fijamente. ¿Voló a nivel de las olas? ¿Durante cuánto tiempo? Aproximadamente 18 minutos, señor. Eso es una locura. Violó la doctrina. Arriesgó el avión. Salvé el avión, señor. Y a mí mismo. Stafford abrió la boca, luego la cerró. Miró a Mackenzie. Confirmen la filmación de la cámara de tiro. La película se reveló en cuestión de horas. Los oficiales de inteligencia observaron en silencio mientras las imágenes granuladas en blanco y negro mostraban un corsair volando a una altura imposible, rozando las olas, ejecutando maniobras que parecían desafiar a la física. Vieron al Ocero pasarse de largo, luchar por colocarse, romper el combate. Vieron el chapoteo del derribo confirmado. El mayor Grayson pasó la película 3 veces tomando notas. Esa misma noche llamó a Holloway para el interrogatorio posterior a la misión. Explique sus tácticas, teniente. Holloway describió la maniobra de forma metódica. Volar a 15 metros comprimía la geometría del ataque. El efecto suelo aportaba estabilidad. El peso del corsair evitaba que fuera zarandeado. Los quiebres violentos dificultaban el seguimiento. La superficie del océano creaba una referencia visual que confundía la percepción de profundidad del enemigo. Grayson escuchó y luego hizo la pregunta clave. ¿Se puede enseñar? Holloway dudó. Requiere sentirse cómodo a altitudes extremadamente bajas. La mayoría de los pilotos no está entrenada para eso, pero sí con práctica se puede enseñar. Esa noche, la noticia se extendió por la sala de descanso. Los pilotos se reunieron alrededor de Holloway, haciendo preguntas, exigiendo detalles. El teniente Jack Brennan, recién llegado del entrenamiento en Estados Unidos, quiso saber qué tan cerca del agua había volado realmente. Holloway levantó la mano a unos 10 centímetros de la mesa. Así de cerca, a veces más. La sala quedó en silencio. Otros pilotos que habían probado el vuelo a baja altitud sabían que el margen de error no existía. Un fallo, un instante de distracción y el océano se convertía en una pared de hormigón a 200 millas por hora. En una semana, Grayson envió un informe táctico clasificado al mando de aviación del Cuerpo de Marines. El informe incluía las imágenes de la cámara de tiro, el interrogatorio de Holloway y una recomendación para incorporar tácticas de evasión a baja altitud en los programas de entrenamiento. La respuesta fue cautelosa pero interesada. Al buey MF-124 se le autorizó realizar vuelos de entrenamiento experimentales. Holloway fue asignado como instructor. Holloway voló 16 misiones de combate, más antes de que su rotación terminara en mayo de 1944. Entrenó a 6 pilotos en tácticas de baja altitud. 3 sobrevivieron a la guerra. Las técnicas se difundieron en silencio por los escuadrones de Marines en el Pacífico. Los pilotos las llamaban fumigación o saltos de ola. Informes de inteligencia basados en pilotos japoneses capturados mencionaban a cazas estadounidenses usando evasiones impredecibles a baja altitud sobre el agua. Un informe lo describía como volar como un pájaro asustado rozando el océano. Para el verano de 1944, las tasas de pérdidas de Corsair en la Salomón habían caído un 12%. No todo se debía a las tácticas de Holloway. Llegaron nuevos aviones. El entrenamiento de pilotos mejoró. La oposición japonesa se debilitó a medida que sus pilotos veteranos morían. Pero el cambio doctrinal, la disposición a combatir a nivel de las olas cuando era necesario, se convirtió en una parte permanente de las operaciones de caza del Cuerpo de Marines. Holloway regresó a Estados Unidos en junio. Fue condecorado con la Distinguished Flying Cross por sus acciones sobre Rabaul. La citación mencionaba pericia aérea excepcional y tácticas innovadoras. No mencionaba la fumigación. Pasó el resto de la guerra como instructor en Cherry Point, enseñando a nuevos pilotos gestión de energía y maniobras a baja altitud. Nunca se jactó. Nunca afirmó haber cambiado nada. Simplemente enseñó lo que sabía. Cuando terminó la guerra, Holloway regresó a Kansas. Se casó con una maestra llamada Helen en 1946.
Compraron una granja a las afueras de Hayes, 200 acres de trigo y maíz. Holloway volvió a volar fumigadores, enseñando a la siguiente generación de pilotos agrícolas las mismas técnicas que Morrison le había enseñado a él. Rara vez hablaba de la guerra. Cuando se le insistía, solo decía que había hecho lo que la situación exigía. Murió en 1983 a los 65 años de un fallo cardíaco tranquilamente mientras dormía. Su obituario en el Russell County Register mencionó su servicio militar y su trabajo como piloto fumigador. No mencionó Rabaul. La mayoría de quienes lo leyeron no supieron lo que había aportado. Pero en los manuales de entrenamiento del Cuerpo de Marines, la técnica sobrevivió. La evasión a baja altitud se convirtió en un componente estándar de las tácticas de caza. Los pilotos modernos aprendieron a explotar el efecto suelo, el enmascaramiento del terreno y las maniobras defensivas de alta G a nivel del mar. Los principios se enseñan sin atribución y se codifican en la doctrina despojados de su historia de origen. En las escuelas de vuelo actuales, los instructores todavía hacen referencia al incidente de Rabaul, al enseñar tácticas defensivas. Aunque pocos conocen el nombre del piloto, muestran las imágenes de la cámara de tiro de un Corsair, danzando a nivel de las olas, desafiando la física y la doctrina al mismo tiempo. Los estudiantes observan en silencio, viendo lo mismo que vieron sus predecesores hace 80 años. Un granjero que entendió que sobrevivir a veces significaba volar donde los ángeles temen pisar. El legado de Holloway no quedó escrito en medallas ni monumentos. Quedó escrito en la supervivencia de los pilotos que utilizaron sus tácticas décadas después, en la doctrina que incorporó discretamente sus ideas, en la comprensión de que a veces el lugar más seguro para volar es justo donde el instinto dice que nunca se debe ir. La idea perduró. El hombre se desvaneció. Así era como él lo habría querido.